absolutamente convencido de que Charles Lindbergh es un nazi, Franklin Delano Roosevelt. 30 años después de su muerte, nuevos secretos continúan saliendo a la luz acerca de Charles Lindbergh. Su famoso vuelo lo convierte en una luminaria estadounidense. Sin embargo, un misterioso asesinato amarga la fama de Lucky Lindy. El pequeño cuerpo de Charles Lindbergh, hijo, fue descubierto. Incluso la utilización del término Tribunal de Justicia es un insulto al sistema judicial estadounidense. La fama y la arrogancia lo llevan a entrar en conflicto con el presidente de Estados Unidos. Vamos a ganar esta guerra. El mismo programa político con el que fueron electos nos llevó a la guerra. Trabaja como espía para Estados Unidos, pero los nazis se aprovechan de sus visitas y ahora se alega que tenía 2 familias en secreto en Alemania. Es kann für Sie alle Charles Lindbergh sein. Este es Charles Lindbergh al descubierto. Su vida fue puesta en relieve por el implacable escrutinio de los medios, y aún así, el misterio continúa asediando a Charles Lindbergh. La mayoría de las personas lo conoce por su famoso vuelo transatlántico. En realidad no conocen nada más acerca de su carrera. El misterioso secuestro de su hijo, el rumor de su vínculo con los nazis, su guerra pública con Franklin Delano Roosevelt, todos estos factores convierten a Lindbergh en una interminable fuente de controversias. Una nueva historia emerge en el año 2003, cuando 3 alemanes afirman ser hijos de Lindbergh. Por mi parte, esta evidencia constituye una prueba. Al principio, creo que muchos de los estudiosos e historiadores de Lindbergh pensaban que esta historia acerca de una segunda familia en Alemania parecía poco plausible, dado el estilo de vida de Lindbergh. Con la irrupción del debate emerge la interrogante: ¿qué es lo que no sabemos de Charles Lindbergh? Los archivos del FBI afirman que cuando comenzó su carrera de piloto, Lindbergh contrabandeaba whisky y vivía en casa de una prostituta. 20 de mayo de 1927. Lindbergh es un piloto desconocido del servicio de correos estadounidense que compite con los más famosos aviadores del mundo por el premio Orteig. $25,000 por el primer vuelo transatlántico entre Nueva York y París. El desafío ya ha cobrado 7 vidas y muchos creen que Lindbergh será la 8ª víctima. Viajaría solo y en un monomotor, lo que en esa época parecía ser la opción más temeraria y osada. De hecho, lo apodaron el tonto volador. La aeronave comenzó a rodar por la pista y continuaba rodando y rodando. Parecía que no lograba despegar hasta que al último segundo despegó. Un poco de combustible extra podría haber marcado la diferencia. Desconectado del mundo durante las siguientes 33 horas y media, debía permanecer despierto para poder seguir con vida. Las noticias de su vuelo, incluso antes de aterrizar, habían sido transmitidas alrededor del mundo. Se hace famoso incluso antes de aterrizar. Literalmente miles de personas, quizás tanto como unas 150,000, se movilizaron desde París hacia el aeropuerto de Le Bourget. Cuando llegó, las multitudes se abalanzaron sobre las cercas y corrieron a través de la pista. Esa noche, Lindbergh logra zafarse de la multitud, pero será perseguido por el resto de su vida. Se trataba de un hombre que calculó exactamente cuántos emparedados de mantequilla de maní debía llevar. Pero no había pensado en lo que ocurriría después. Lindbergh se reúne con reyes y reinas de toda Europa, incluyendo al rey Jorge V de Inglaterra, quien le pregunta a Lindbergh algo que todos desean saber: ¿dónde orinaba? Lindbergh responde:
en vasos desechables. El New York Times planea secuestrar a Lindbergh apenas aterrice para asegurar los derechos exclusivos de su historia. Lindbergh regresa a su patria estadounidense como la celebridad más importante del mundo. Lo esperan más de 3 millones de cartas de admiradores, ofertas cinematográficas e incontables propuestas matrimoniales. Con ese único vuelo, se había convertido en el más grande héroe de su época y probablemente desde ese entonces nunca hemos visto nada parecido. De la multitud de mujeres bien dispuestas, él escoge a la única que no le habla, Anne Morrow. Ella aceptó desde un comienzo que su matrimonio no sería la felicidad. Comprendió que sería una vida difícil. Charles es un esposo exigente, y con el nacimiento de su primogénito, Charles Lindbergh, hijo, el 22 de junio de 1930, se convierte en un padre estricto. Con una esposa hermosa, un hijo, una creciente fortuna y un hogar opulento en Hopewell, Nueva Jersey, la fama le ha proporcionado todos sus beneficios a Lindbergh. El resto del país no es tan afortunado. La Gran Depresión devastó a Estados Unidos. Existen relatos narrados por los historiadores de padres que cometen suicidio porque no tienen dinero para alimentar a sus hijos. Hay personas sin hogar y sin comida. Se trata de una crisis que golpeó a todos. Incluso los ricos y poderosos no son inmunes. El secuestro se convierte en uno de los crímenes más comunes de la era. El secuestro prácticamente alcanza proporciones epidémicas durante la Gran Depresión. Y en efecto, la gente llegó a considerarlo como uno de los problemas que realmente sacudió las bases de la ley y el orden en la sociedad estadounidense. 1 de marzo de 1932. Los Lindbergh sufren el peor de los temores de cualquier padre: la desaparición de su hijo. En su lugar encuentran una nota de rescate con símbolos criptográficos donde exigen $50,000 para regresarlo sano y salvo. El FBI se entera de que Lindbergh es famoso por sus bromas que incluyen esconder al bebé en el armario. La policía encuentra unas cuantas pistas, varias pisadas enlodadas en el jardín, una escalera rústica rota y la nota de rescate. Al momento del secuestro, los primeros informes policiales sugirieron que había de 2 a 5 personas involucradas. Solo una persona será arrestada. Desde el momento de la llegada de la policía, la escena del crimen parece extraña. La interpretación original del caso era que un hombre había colocado la escalera junto a la ventana de la habitación del bebé. Subió por la escalera, entró en la habitación, caminó a través de esta, tomó al niño, regresó a la ventana y bajó por la escalera. Esa noche había mucho lodo y aún así prácticamente todo estaba en orden y no había huellas dactilares, solamente unas pequeñas manchas en el suelo. Recientes revisiones del caso sugieren que la policía manejó torpemente las pocas evidencias que había. Las pisadas fueron repisoteadas por los reporteros que se presentaron en la casa. Y la escalera, la pieza más importante de evidencia, fue manipulada por docenas de personas. La búsqueda del secuestrador del niño Lindbergh, el crimen del siglo, está llena de personajes sombríos, cambios de testimonios, y recientemente se reveló una disputa entre la policía y el FBI. El juicio del siglo está a punto de comenzar, y cuando finaliza, los misterios que giran en torno a Charles Lindbergh serán más profundos que nunca. Marzo, 1932. Charles Lindbergh es el héroe más grande de su época, y el secuestro de su hijo incita a todo un país a entrar en acción. Cada rama del gobierno es puesta a la disposición de Lindbergh, y más de 100,000 ciudadanos se unen a la búsqueda.
Durante la década de los 30, los estadounidenses aún son fieles a sus celebridades y parte del motivo es que se trataba de una manera de mantener algo de esperanza en medio de una total devastación económica. Condolencias y ofertas de ayuda llueven de todas partes. Las parejas les ofrecen sus hijos a los Lindbergh. En realidad, las primeras personas que se interesaron en el caso no eran policías, sino intermediarios del bajo mundo con quienes Lindbergh había acordado darles la oportunidad para encontrar al niño. No todos escriben ofreciendo ayuda. Miles de notas de rescate y falsas llamadas telefónicas también se reciben a raudales en casa de los Lindbergh. El 12 de mayo de 1932, después de 72 días de búsqueda, un camionero que se detiene a un lado de la carretera, sin querer, finaliza con la búsqueda más grande en la historia de Estados Unidos. El pequeño cuerpo de Charles Lindbergh, hijo, fue descubierto boca abajo, con el cráneo aplastado, en un bosque a menos de 1,5 kilómetros de su hogar. El cadáver es hallado por pura casualidad. Sin embargo, la policía y el FBI no logran encontrar a los secuestradores. Incluso en la actualidad, el FBI y las autoridades policiales locales a menudo parecieran discrepar en varios casos, hasta el punto de llegar a ocultar las evidencias hasta el momento del juicio. Sin embargo, el secuestro no era un crimen federal en 1932. La única pista yace en el dinero del rescate que se pagó con billetes marcados. Pero con más de 4,000 números por revisar, los cajeros no se toman la molestia de hacerlo. Hoover se rehúsa a prestar ayuda en el caso por temor a que lo inculpen en el supuesto caso de no lograrse la condena de Hauptmann. Finalmente, el 19 de septiembre de 1934, 2 años y medio después del secuestro, un billete del rescate conduce al arresto de Bruno Richard Hauptmann. De inmediato es culpable de ser el sospechoso perfecto. Era imposible encontrar un mejor acusado por el secuestro y asesinato del príncipe de Estados Unidos, el bebé Lindbergh, que el anticristo o el anti-estadounidense Hauptmann, un alemán que había combatido contra Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial, que hablaba con acento, que actuaba de forma sospechosa y que ciertamente estaba involucrado en el secuestro. La policía encuentra más de $14,000 en billetes del rescate escondidos en paquetes en el garaje de Hauptmann. A pesar de que lo golpean, este se rehúsa a confesar, pero resulta que no es necesario que lo haga. El crimen del siglo lleva al juicio del siglo, el cual comienza el 2 de enero de 1935. Celebridades, espectadores y periodistas aparecen en manadas. El poder estar presente en el juicio era una señal clave de que eras de alguna manera una persona importante en la sociedad, y cuando el juicio comenzó, daba la impresión de que todas las personas más famosas y bellas de Estados Unidos estaban en contra de Hauptmann. Las celebridades se aglomeran en el tribunal para apoyar a Charles y Ann Lindbergh. El mismo Lindbergh llama la atención al presentarse todos los días en el juicio y a menudo llevando visiblemente un arma en una pistolera. La implacable presencia del heroico y afligido Lindbergh ejerce un efecto electrizante en el proceso. Muchos tendrán la sensación de que el veredicto se escribe mucho antes de la culminación del juicio. Fue una exhibición teatral, todo un acto victorioso. Pero el caso ya había finalizado. Nadie tenía dudas con respecto al resultado. Era solamente un asunto de cumplir con las formalidades y darle un reconocimiento apropiado a los héroes, y de eso se trató el juicio. Mientras que los medios ponen a la opinión pública en contra de Hauptmann, William Randolph Hearst asegura el drama judicial al contratar al abogado defensor Edward J. Riley. El magnate de los medios de la época, William Randolph Hearst, lo contrató porque deseaba hacer del juicio un espectáculo, además de crear una especie de efecto Barnum. Durante el juicio,
Hearst no creía para nada en la inocencia de Hauptmann, pero deseaba un juicio espectacular porque así vendería una enorme cantidad